Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa llamado Conversaciones Espaciales, el primero en Chile dedicado exclusivamente a conversar sobre temas relacionados al espacio exterior y que busca crear conciencia del espacio y de su importancia. Mi nombre es Janina Bacheliere, cientista político y creadora de este proyecto, el cual es el resultado de una colaboración entre la Fundación Spazio Australis, una organización sin fines de lucro que busca promover y desarrollar actividades espaciales para usos pacíficos, y la radio de la Universidad SEC. En este primer episodio hablaremos sobre la inserción de las mujeres en el sector espacial. Según fuentes de las Naciones Unidas, las mujeres representan solo el 35% de todos los estudiantes matriculados en la educación superior relacionado con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es decir, las áreas STEM. Representan el 28.8% de los investigadores en estas áreas, el 11% de todos los astronautas, el 6.6% de los caminantes espaciales o spacewalkers. Los spacewalkers son las personas que maniobran en el espacio mientras están afuera, pero que a su vez están conectadas a la nave espacial. Y solo entre el 20 y el 22% de la fuerza laboral en la industria espacial. En nuestro país, según los datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en 2018, solo 1 de cada 4 matrículas del área STEM son mujeres. Solo 1 de cada 5 matrículas en el área de tecnología corresponde a mujeres. Las 3 carreras con alta participación femenina son educación básica, educación parvularia y enfermería, y tienen una remuneración promedio del segundo año de egreso de 814.315 pesos. En tanto, carreras con alto porcentaje de hombres como ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil electrónica, ingeniería en computación e informática, tienen un ingreso promedio al segundo año de egreso de 1.408.522 pesos, es decir, una brecha de un 42.1%. Solo el 9% de las mujeres en 2018 en ingeniería eléctrica corresponden a mujeres. Solo el 9% de las matrículas, disculpen. En 2008 de ingeniería corresponden a mujeres y el 5% de las mujeres trabajan en áreas de tecnología. De hecho, según un boletín de Comunidad Mujer de 2017, las carreras relacionadas a la ingeniería y tecnología son las que más se estudian en Chile y correspondían a ese año al 27.4% de las matrículas total. Y el área tecnológica representaba el 94.7% del total del área STEM. Es en esta área justamente donde se observa en algunas de sus carreras la mayor brecha de participación femenina. Finalmente, destaco un aspecto que me llamó la atención al momento de buscar información respecto a la diferencia de género en el área STEM. Todas las fuentes señalan la suma importancia que las estudiantes de educación superior tengan referentes de su mismo sexo dentro del ámbito académico, especialmente en disciplinas que han sido históricamente masculinizadas, pues permite que las mujeres que ya se encuentran en la educación superior tengan una mirada más amplia de sus trayectorias a futuro y, por otro lado, se transforman en modelos a seguir para niñas y jóvenes que tienen que decidir su futuro en la educación superior. De género y, por supuesto, de lo que están haciendo para el sector espacial en Chile, hablaremos con nuestras invitadas. En primer lugar, tenemos aquí a Victoria Valdivia, cientista político, bachiller en Administración Pública, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile y diplomada en Función de Inteligencia por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile. Sus áreas de especialización son misiones de paz, política espacial, relaciones internacionales, prospectiva, investigación cuantitativa e inteligencia estratégica. Desde 2017 a la fecha, trabaja como asesora política en asuntos espaciales para organizaciones públicas. Posee gran experiencia en publicación y creación de artículos de opinión, como por ejemplo en 2019 publicó Política Espacial Nacional en los cuadernos de trabajo para el estudio de investigaciones y estudios estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, del Ministerio de Defensa de Chile. Desde marzo de 2020 se desempeña como mentora de la red Space for Women para las Naciones Unidas en Asuntos Espaciales. Bienvenida, Victoria. Gracias, Janina. En segundo lugar, nuestra segunda invitada es Carla Hernández. Estudió Pedagogía en Física y Licenciatura en Educación en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Posteriormente realizó un doctorado en Didáctica de la Matemática y Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de interés son investigación en la educación en física, aprendizaje activo de las ciencias, divulgación científica, formación docente y formación ciudadana, con amplia experiencia en divulgación, extensión y publicaciones. Entre sus proyectos más recientes destacamos, en primer lugar,
un proyecto Fondesit realizado entre 2017 y 2019, del cual era investigadora responsable sobre el impacto del aprendizaje activo sobre la autoeficacia de los estudiantes de enseñanza media en física con perspectiva de género. Y en segundo lugar, destacamos un estudio para la Comisión Nacional de Acreditación sobre la retención académica de las estudiantes de primer año de ingeniería, caracterización de prácticas que incentivan la inclusión y equidad, entre 2018 y 2019. Actualmente trabaja como académica y subdirectora de vinculación con el medio del Departamento de Física en la Universidad de Santiago de Chile, y es miembro del CIRAS, que lo traduciré, el Centro para la Investigación Interdisciplinar en Astrofísica y Exploración Espacial de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación, Janina, un gusto saludarte. Nuestra tercera invitada es Sandra Céspedes. Ella es ingeniera telemática y especialista en gerencia en informática organizacional de la Universidad de ICESI, Colombia, doctora en Electrical and Computer Engineering de la Universidad de Waterloo, Canadá. A partir de 2014 es profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, donde dirige el grupo de investigación en Wireless Networking. Es directora del Laboratorio de Investigación en Internet NIC Labs e investigadora asociada del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ha sido también nombrada profesora adjunta honoraria de la Universidad ICESI. En la actualidad sirve además como editora asociada y revisora en varias revistas especializadas. Sus áreas de interés en investigación incluyen redes y sistemas de comunicación vehiculares, sistemas ciberfísicos, comunicaciones en Smart Grid y diseño de protocolos y enrutamiento para Internet de las Cosas. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Janina, por la invitación. Bueno, comenzaremos por conocer lo que nuestras invitadas hacen por el ámbito espacial. Sandra, comencemos por ti. Actualmente formas parte de un proyecto Fondesit dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, que investiga la definición de arquitecturas híbridas novedosas y protocolos de red para redes de Internet de las Cosas, que combinan dos tecnologías. Por un lado, las constelaciones LEO o de órbita terrestre baja, con pequeños y nanosatélites, y por otro lado, con tecnologías de área amplia de baja potencia. Cuéntanos un poco este proyecto, el cual diriges, cuáles son sus objetivos, cuántas personas componen tu equipo, y qué investigas tú en específico. Y además, ¿cómo crees que ha sido el proceso hasta ahora? Bueno, este proyecto es un proyecto que empezó el año pasado y está orientado a lo que últimamente se ha denominado como el Internet espacial. Pero este en particular es como el IoT espacial, que más que conectar personas para brindar acceso a Internet banda ancha, como lo que hacen empresas comerciales como Starlink y otras que han surgido, es para conexión de pequeños dispositivos, sensores, actuadores, dispositivos que funcionan a batería y que se instalan en sitios donde hay poco acceso de redes terrestres porque quedan muy lejos o porque son de difícil acceso o porque son zonas donde no hay infraestructura disponible. Entonces, en vez de llegar con infraestructura terrestre hasta estos sitios, lo que se propone es usar las constelaciones de satélites de bajo costo, que son estos nanosatélites, como una infraestructura que nos permita conectarnos desde tierra para enviar información. Y estos satélites a su vez forman en el espacio una malla entre ellos con conexiones con diferentes tecnologías que eventualmente redirigen esa información que recolectan de todos estos dispositivos y la envían hacia Internet. Entonces ya una vez está en Internet podemos tomar todos estos datos, procesarlos, convertirlos en información, tomar decisiones, etc. Ese es como el core del proyecto. Este proyecto, digamos, el objetivo está muy orientado hacia la parte de telecomunicaciones, que es el área en el que yo me especializo, donde básicamente queremos definir qué protocolos se necesitan para estas redes que son bien restringidas en términos de capacidades. Los sensores o los dispositivos en tierra funcionan con baterías, son pequeñitos, tienen poca memoria, tienen poco nivel de procesamiento. Y por otro lado, los satélites, distinto a las redes satelitales tradicionales, como son nanosatélites, también son dispositivos que tienen restricciones
en su hardware, en toda la parte física, en su construcción, en la cantidad de energía que pueden almacenar y que pueden utilizar. Entonces se tienen que repensar como la arquitectura del Internet tradicional para que pueda funcionar en estas nuevas arquitecturas que son tan restringidas. Ese es como el objetivo principal del proyecto. Es un proyecto que está planteado a 4 años y en el que vamos a estar trabajando hasta el 2024. Bueno, por otro lado, me preguntabas sobre el equipo, cómo está conformado, ¿verdad? Bueno, yo soy la directora, la investigadora responsable en este proyecto y junto conmigo están 3 coinvestigadores más, que algunos son del departamento donde yo estoy. También tenemos un coinvestigador que es de la UTEM. Y por supuesto tenemos estudiantes, hay un estudiante de doctorado que está recién ahora elaborando su propuesta de investigación. Tenemos 4 tesistas de magíster y 2 estudiantes memoristas que están ya en última fase de su memoria. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso? En verdad, para mí el tema de proveer Internet desde el espacio es un tema súper nuevo. Yo soy investigadora de Internet desde que empecé mi carrera como investigadora. Internet ha sido mi tema de investigación siempre, los protocolos, cómo hacer los estándares interoperables, cómo funcionar en entornos móviles, pero nunca había estado trabajando en temas espaciales. Y ha sido muy interesante el aprendizaje. Nosotros tenemos un grupo de investigación muy cercano con quien colaboramos, que es el SPEL, y es quienes han fabricado el primer nanosatélite que se construyó y se lanzó desde Chile. Y con ellos ha sido harto el aprendizaje, entender cuáles son las restricciones de estos dispositivos, cómo es su dinámica en el espacio, y luego poder aplicar lo que yo ya venía haciendo en entornos móviles, que eran sobre todo para vehiculares, pero ahora entendiendo que el vehículo es el nanosatélite, que tenemos unas condiciones súper distintas, los enlaces son de largas distancias, entonces tenemos todas unas condiciones nuevas y ha sido súper un aprendizaje muy interesante para todo el equipo que trabajaba en comunicaciones terrestres típicamente y que ahora nos hemos movido a este tema del Internet espacial. Sandra, ¿cómo esperas tú que este proyecto contribuya a beneficiar a las personas que vivimos aquí abajo en la Tierra? Mira, principalmente es el poder tener datos. Hoy en día sabemos que esto es una sociedad de información y quien tiene acceso a la información pues tiene posibilidades de desarrollo y estamos hablando a nivel tanto personal como a nivel de comunidades, de regiones, de países. Hoy en día tenemos un montón de datos que están como flotando allí, pero que nadie los recolecta, nadie los usa, nadie los procesa. Para darte un ejemplo, solamente en el caso de Chile nosotros tenemos un tema muy importante con el agua, ¿verdad? Es como un tema que siempre sale y que el agua está en déficit y dentro de unos años no va a haber suficiente. Y a pesar de que hay redes públicas de monitoreo de nuestros recursos, en particular del agua, por ejemplo, también sabemos que la cantidad de puntos de observación que hay es bien limitada porque de verdad es costoso ir a instalar un sensor que esté monitoreando algo en el agua donde no hay nada que conectar ese sensor. Entonces hay que pagar por conexiones satelitales súper costosas y eso al final deriva en que tengas pocos puntos porque si no el costo se crece mucho. Con estas arquitecturas que se manejan en el proyecto y que se proponen dentro del proyecto, lo que se busca es poder masificar la conectividad sin que eso implique costos elevados. Entonces, que tú puedas tener muchos sensores en sitios remotos de difícil acceso que están aprovechando esta infraestructura espacial para conectarse, pero no a costos súper elevados, que es a lo que estamos acostumbrados en las conexiones satelitales para datos, digamos. Entonces, como estamos usando tecnologías de bajo costo, estamos adaptando los protocolos para este entorno como todo pensando en bajo costo. La idea es que tú puedas enviar estos datos sin que eso involucre mayores costos. Y al final eso repercute en que vas a tener mayores cantidades de datos, vas a poder masificar esta recolección y con eso vas a poder tener mayor información con la que tomamos decisiones en todos los ámbitos, en la administración de nuestros recursos ambientales, en información sobre el movimiento de bienes a nivel regional, de personas, en traqueo de animales en zonas
salvajes, pero también de granja. Hay muchas aplicaciones que podrían derivarse, sobre todo cuando hablamos de conectividad, que se sale un poco del entorno urbano y llega más a zonas rurales, zonas remotas, zonas de difícil acceso. Perfecto. Carla, cuéntanos un poco ahora más sobre tu trabajo y también sobre el CIRAS. ¿Cuál es su objetivo y qué es lo que busca desarrollar en el ámbito espacial en Chile? Sí, bueno, mi trabajo se ha centrado mayormente en promover innovaciones en la forma de enseñar física y, bueno, ciencias en general, para lograr sobre todo mejoras en los aprendizajes, pero también mejorar también el interés de jóvenes por el área, ¿no? Integrando en ese sentido la perspectiva de género con el objetivo de poder acortar estas brechas en la participación de mujeres, ¿no? En ciencia, tecnología, tú ya lo mencionabas, en un comienzo en el diagnóstico, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país y a nivel internacional todavía. También, bueno, recientemente fui ahí seleccionada junto a otros 4 especialistas chilenos para poder integrar la Coordinación Nacional de Educación en Astronomía de la International Astronomical Union, y desde ahí esperamos colaborar directamente con agrupaciones y centros de investigación que promuevan la educación en astronomía, la divulgación también en ese sentido, también relacionado con las ciencias del espacio, ¿cierto? Y sobre todo a nivel nacional. Y en ese sentido, en ese mismo sentido, este centro que tú mencionabas, que la sigla es CIRAS, es un proyecto en realidad en el que estamos trabajando ahí en la Universidad de Santiago para poder levantar este centro, que considera entre sus líneas de investigación una de educación en astronomía, precisamente, que yo creo que es uno de los como elementos más diferenciadores que podría tener de otras propuestas similares, desde donde esperamos generar iniciativas también en esta línea, ¿no? De poder despertar el interés de futuras generaciones en el área. Y ahí dentro de este proyecto tenemos como misión promover sobre todo investigación interdisciplinaria, por una parte entre la astrofísica, cierta astronomía y lo que son las ciencias de la Tierra y el espacio, pero con otras áreas que podrían parecer un poco más alejadas o ajenas, como sería la informática o la biología o la educación, y en ese sentido participamos ahí un equipo muy diverso, ¿no? Desde donde entonces empezamos a pensar en experiencias para poder acercar a la ciudadanía y a las nuevas generaciones a estas áreas. Y tuvimos ya una experiencia muy interesante hace un par de años atrás, entre los integrantes que estamos ahí trabajando ahora en este proyecto. Impulsamos una iniciativa de ciencia ciudadana, por ejemplo, que llamamos Agociencia, que la realizamos durante el eclipse solar de 2019 aquí en Chile. Y ahí lo que hicimos fue invitar a personas de todo Chile, independiente de si estaban cerca de la totalidad o no del eclipse, a que compartieran y que registraran sus datos de geolocalización con el teléfono móvil. Y la idea era poder investigar entonces si la señal de GPS se veía afectada por esta disminución de la radiación solar, ¿no? durante el eclipse. Y fue muy interesante el resultado porque, bueno, primero porque participaron más de 5.000 personas, incluso hubo un grupo muy grande de gente que participó desde Isla de Pascua, recopilamos 250.000 datos por lo bajo, y esos datos cuando los analizamos logramos identificar que efectivamente hubo variaciones, ¿no? En la señal de GPS. Y entonces, más allá del resultado, digamos, en sí mismo, fue muy significativo obtenerlo porque fue posible gracias a la participación de la ciudadanía, o sea, fue una iniciativa, digamos, que de otra manera no se habría podido realizar. Así que ese es prácticamente como un ejemplo, ¿cierto?, del tipo de actividades que queremos impulsar en este nuevo centro que esperamos que pronto ya quede instalado ahí en la universidad. ¿Cómo esperas que el CIRAS impacte o beneficie a las personas específicamente? Bueno, yo creo que en general los aportes del centro van a surgir precisamente de estas colaboraciones interdisciplinarias, que tenemos esa ventaja, creo yo, que nos van a permitir abordar entonces diversas problemáticas, pero con una mirada mucho más integral. O sea, sabemos que cuando los problemas son complejos, se requiere, ¿cierto?, un análisis en ese sentido desde la complejidad misma. Y bueno, como estamos recién partiendo, es un tanto difícil anticipar contribuciones específicas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una línea ahí dentro de CIRAS que es en física espacial y exploración espacial, de hecho, donde el grupo liderado por la doctora Marina Stepanova, que es académica de la USACH, ella lleva mucho tiempo estudiando lo que es, por ejemplo, no sé, turbulencias en los plasmas espaciales, el papel que esto tiene en las interacciones, ¿cierto?, del viento solar con la atmósfera, etcétera.
Y con esos estudios uno puede conocer cómo es la propagación, por ejemplo, de la radiación en la ionosfera o de las ondas de radio también en la ionosfera. Y de esa manera, claro, podemos contribuir, entre otras cosas, a mejorar precisamente esta tecnología de GPS que todos usamos hoy en día, o sea, todas las aplicaciones en el teléfono móvil, ¿cierto? Si queremos pedir comida, si queremos pedir, no sé, un taxi o tratar de ubicarnos, ubicar algún sitio, todo eso funciona con GPS. Así que en ese sentido lo que se logra investigar desde la ciencia más básica y también aplicada finalmente sí logra tener una conexión con quienes estamos aquí abajo, ¿no? Y también, bueno, hay otras líneas, por ejemplo, como sería la astrofísica de formación planetaria y la astrobiología, desde donde se investiga la vida de estos seres extremófilos, como se llaman, y desde ahí se puede hacer una contribución importante también para entender sobre todo, no solo las posibles formas de vida que hay en otros planetas, sino que conocer mucho más acerca del propio origen de la vida de nuestro planeta, que todavía, digamos, hay muchas preguntas que responder en torno a eso, ¿no? Cómo poder mejorar también las condiciones de habitabilidad, por ejemplo, aquí en la Tierra, que sabemos que estamos en medio de un gran cambio climático, ¿cierto? Muy evidente. Entonces, en ese sentido, lo que se investiga mirando al espacio en este caso, sin duda tiene un impacto súper importante para nosotros acá en el planeta. Y eso mismo, digamos, es importante también de promover a las futuras generaciones, ¿no? De lograr una mayor valoración hacia esta investigación espacial. Por ahí yo creo que irían nuestros principales aportes. Qué interesante, muchas gracias. Victoria, cuéntanos un poco en qué te desempeñas y qué es lo que hace una asesora política en asuntos espaciales. Ay, suena extraño, ¿no? Ya que Sí. estamos hablando de la ciencia, de ciencia pura, ciencia básica, de pronto hablar de la política del espacio, de la diplomacia del espacio y las ciencias políticas en la actividad espacial, entre una mezcla de Star Wars con Star Trek, es medio raro y invita mucho a la imaginación. ¿Qué hace un asesor en política espacial? Súper simple. Nosotros somos los que conectamos los problemas públicos, o sea, los problemas que tienen las sociedades aquí en la Tierra, con las soluciones espaciales, ¿no? ¿Por qué? Porque existe, gracias al avance de la tecnología, una infinidad de aplicaciones que pueden impactar de forma positiva a problemas públicos que tienen las sociedades, particularmente las sociedades en vías de desarrollo. A su vez, también tenemos injerencia en lo que es la asesoría en la definición de las relaciones internacionales en asuntos del espacio ultraterrestre, a través de la representación en cuerpos como la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, UNOOSA con doble O, por su sigla en inglés, en donde, por ejemplo, Chile participa y se debaten temas como la sustentabilidad espacial, el uso pacífico del espacio ultraterrestre, desarme espacial, entre otras cosas. O sea, apoyar a la toma de decisión en asuntos espaciales y en aquellos países como el nuestro, en donde el tema no ha cuajado lo suficiente como para generar la necesaria conciencia del espacio, qué es el espacio y por qué tenemos que estar allá, poder ayudar entonces al tomador de decisiones a visualizar esto y poder implementar políticas del ámbito, ya sea políticas públicas o sectoriales, que tiendan a generar ciclos virtuosos de desarrollo. Son tareas de largo alcance, así que no es que no se vean enseguida los resultados, pero sí se avanza y eso a la larga también impacta en lo que son las relaciones internacionales o en las relaciones vecinales, por ejemplo, de los países. No sé, por ejemplo, pensamos en las relaciones Chile-Argentina o Chile-Brasil en materias espaciales. Bueno, detrás de eso hay un asesor en política espacial. Y básicamente es eso lo que yo hago. Actualmente sí estoy más enfocada en lo que es la investigación, sobre todo en el área de seguridad espacial, desde el ámbito de la seguridad humana ampliada y de la definición de políticas públicas del espacio ultraterrestre. Eso ha sido como mi gran área en los últimos años. Y poder ayudar a sacar adelante el proyecto de Space for Women de la UNOOSA. Diez minutos. Sí, cuéntanos además sobre esa red, sobre tus actividades en la red Space for Women, de qué se trata y por qué se crea un programa así. Bueno, Space for Women parte desde la necesidad detectada por la UNOOSA
respecto a los temas de género, donde tenemos, por ejemplo, que de 560 personas más o menos que han viajado al espacio desde de la década de los 50 a la fecha, solo el 11% han sido mujeres, de las cuales existen 210 astronautas en el histórico hasta la fecha, solo 15 han sido mujeres, y de las caminatas espaciales, estas caminatas espaciales que tú mencionabas, en donde el gran grueso son mujeres, o sea, perdón, son hombres, no tenemos representación femenina, o si no, esta representación es muy baja. Y por el otro lado, desde el ámbito de, comillas, ciencias sociales, desde el derecho espacial, la diplomacia y la política espacial internacional, la representación femenina es aún menor. Entonces, bajo el programa que deriva de Unispace Plus 50, que es el aniversario número 50 de la declaración de Unispace, se genera entonces un pilar de trabajo que es Mujer y Espacio, que pretende al año 2030 incrementar la participación femenina en las actividades del espacio. ¿Por qué? Muy simple, porque haciendo esto impactamos positivamente en a lo menos 4 objetivos del desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030 de la ONU. Por ejemplo, reducción de la pobreza, mejora al empleo, a la innovación y a la infraestructura, y en este sentido entonces se va generando nuevos campos para el desarrollo de la mujer. Inspirar a través del espacio no necesariamente va a conducir a una carrera en el futuro en materias espaciales, pero sí ayuda a mejorar los indicadores en matrículas que tú mencionabas, por ejemplo, en STEM, en incentivar y generar modelos a seguir, sobre todo en las áreas en vías de desarrollo donde las niñas puedan ver que es posible lograr estar en los asuntos espaciales. No necesariamente hay que ser ruso o de Estados Unidos, sino que se puede hacer, y se puede hacer a través de la vivencia de un alguien que se ve como yo, que habla la misma lengua que yo hablo y que tiene una historia que contar que es similar a la mía. Y eso entonces empieza a generar estímulos positivos para que las niñas se integren y terminen, por ejemplo, las etapas de escolarización, para que puedan optar en el futuro a mejores empleos y de esta forma tener autonomía en materias económicas y reducir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar que está ligada en muchos aspectos a la falta de posibilidades de las mujeres en acceder a un trabajo que les remunere lo suficiente como para poder desligarse de un potencial maltratador con el cual convivan. ¿Y qué hago yo ahí? Bueno, un poco de todo. Me dedico a hacer divulgación, a hacer eventos de difusión. Estoy muy enfocada en hacer cosas para la comunidad hispanohablante, porque la gran mayoría, como todos sabemos aquí, de las actividades que tienen que ver con el espacio son en inglés. Y Latinoamérica en su mayoría no habla inglés o no es suficiente inglés o no tiene el nivel suficiente de inglés como para poder estar en estas conferencias y comprender a cabalidad lo que está pasando. Entonces, por ahí va mi foco. Divulgar hacia las zonas rurales acá en Chile, estos pueblos que muchas veces no tenemos en la cabeza, ¿no? Que no lo tenemos geolocalizado en nuestro mapa. ¿Dónde están? Bueno, allá es donde principalmente apunto, y en generar una red de profesionales de los asuntos espaciales interdisciplinaria, es decir, ciencias sociales, artes, humanidades y ciencias básicas, interactuando desde las distintas áreas del desarrollo profesional como un soporte desde América Latina entre nosotras mismas, ¿no? Poder ir generando oportunidades de trabajo, de difusión, de promoción de la persona, y de esta forma también tener un equipo que te contenga cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales brechas en la participación femenina en el ámbito espacial, según tu experiencia y según los estudios? Mira, las principales cosas que veo tiene que ver una con un ámbito sociológico, sobre todo en el sur geográfico del mundo, se da que la mujer tiene un rol socialmente aceptado y legitimado históricamente, que tiene que ver con el cuidado del... Y esta figura es de encontrar y solo para hablar de ciencia, ni siquiera voy a que aproximen a las niñas, cuando nosotros escuchamos a un niño de 6, 7 años, decir que quiere ser astronauta, perdón, no lo considero
Disculpa, Victoria, un segundito. ¿Ustedes escuchan mal o soy yo? No se oye. Sí, se oye Victoria, no mal. te escuchamos. El extremo sur de Chile, social. Parece que no nos escucha. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. De nuevo. Oh, qué raro, me pareció. Ya. Decía que lo que Sociológico. principalmente veo. El aspecto ¿Cómo? sociológico. El aspecto sociológico. Ahí te comenzamos Ya. a perder. Sí. Ya, perfecto. Decía que tiene que ver con una respuesta del entorno social inmediato, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, en donde existe una segregación de la mujer hacia las materias que tienen que ver con la ciencia en general, sin caer todavía en lo que son las ciencias espaciales, porque el rol de la mujer socialmente legitimado y además histórico en esta sociedad tiene que ver con el cuidado del hogar y de los hijos. ¿Bien? O sea, ¿no se escucha? Por un segundo no, Ya. pero... Estar sí. en la casa, ya, estar en la casa, estar al cuidado de los niños, tener que ver con las tareas domésticas. Y eso lleva a que, por ejemplo, en los juegos, en los juguetes que se disponen durante estos ciclos de formación que son críticos, ¿no? Que siguiendo las bases de la identidad de ese futuro adulto. Nosotros entregamos culturalmente a las niñas muñecas y a los niños dinosaurios, cosas de laboratorio, telescopios, etc. Eso es por un lado. Por el segundo aspecto tiene que ver con el acceso a la educación. Tenemos de nuevo desde Centro de los países en desarrollo tienen o perciben ciudades que son, es decir, el trabajo, acceso a la alimentación, a la vivienda. Y los esfuerzos sociales están enfocados a poder subsanar esa. Tanto la educación cuando se entrega en aquellos países que es obligatoria es porque es un requisito habilitante para algún trabajo que tenga que ver con estos rubros. Sectores de construcción fuertemente funcionando, comercio, que tiene que ver con entonces este tipo de bienes y no con el desarrollo de un pensamiento prospectivo hacia las necesidades del futuro. Bien, hay una sensación de inmediatez que lleva entonces a que en los estudios superiores, por ejemplo, no sean un área tan deseable porque tienes que llevar dinero a tu casa. Pienso en este caso, por ejemplo, en países del África subsahariana, donde la situación es mucho más aguda en virtud de que las necesidades están relacionadas entonces con los aspectos más básicos de la sobrevivencia del día a día. Y eso lleva a que evidentemente perdamos un montón de talento, de potencial humano, porque no tienen la opción de acceder a esta educación superior o a este tipo de carreras que tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento necesariamente prospectivo, soluciones tecnológicas desde el día de hoy, pero para los problemas del futuro. Y por el otro lado, en un tercer nivel, está la centralización de la industria aeroespacial mayoritariamente en los países del centro económico, lo que concentra la oferta laboral en Europa, menor cantidad en Rusia, India, China y Estados Unidos, versus entonces la diferencia que se produce para los países del sur geográfico, que a lo mejor teniendo el potencial humano, teniendo profesionales, no pueden emplearlos para ocuparlos dentro del desarrollo de su mismo sistema nacional, porque no existe la oferta laboral, no existe el desarrollo industrial vinculado y la demanda entonces tampoco se incrementa porque no está visible estos beneficios para la sociedad civil. Muchas gracias, Victoria. Carla, cuéntanos sobre los resultados de tus investigaciones en el área de educación y de género. ¿Cuáles son las prácticas que incentivan la inclusión y la equidad de mujeres en ingeniería y cuáles son las que las excluyen? Bien, por una parte investigamos posibles factores que influyen en las brechas de género en el caso de la física específicamente, como es el caso de la percepción de autoeficacia. La autoeficacia es lo que nos hace percibir qué tan buenas o no somos para realizar ciertas tareas o para desempeñarnos en ciertas áreas. Y en el caso de la física, a nivel internacional, ya se ha reconocido como un factor que influye, por ejemplo, en las decisiones vocacionales, precisamente.
Entonces aquí en Chile estuvimos validando un test que nos permitiera diagnosticar esta percepción en el nivel escolar. Encontramos que la autoeficacia es efectivamente más baja para mujeres que para hombres, de una misma edad, de un mismo nivel. Pero en el caso de estudiantes, por ejemplo, de colegios que son solo de mujeres, la autoeficacia es mucho más alta que en las mujeres de colegios mixtos. Entonces, ese resultado, por ejemplo, es muy importante porque en realidad indica que hay ciertas prácticas en los colegios mixtos, probablemente, que están afectando esta percepción de autoeficacia de las estudiantes mujeres. Luego aplicamos ese mismo test a estudiantes que ingresaban a estudiar ingeniería al primer año en la universidad, y también encontramos diferencias que solo se pueden explicar debido probablemente a falta de estímulos externos, porque en el fondo tú tienes mujeres y hombres que logran entrar a estudiar ingeniería, que por ende cumplen las mismas condiciones o los mismos requisitos, ¿no? De ser excelentes estudiantes, buenos promedios PSU, ¿no? Con grandes habilidades, capacidades. Entonces es muy difícil explicar por qué hombres y mujeres cumpliendo estos mismos requisitos, ¿cierto?, no tienen la misma percepción de autoeficacia, ¿no? Entonces, en el fondo estos resultados nos han ido abriendo muchas preguntas. En la medida que nos vamos respondiendo cosas, van surgiendo preguntas nuevas. Luego estuvimos investigando con un equipo bien grande de colegas de 4 universidades prestigiosas, conocidas, tradicionales del país, cómo es la experiencia de las mujeres cuando estudian ingeniería. Y ahí encontramos que existen algunas microagresiones todavía en el interior de las aulas que finalmente terminan desincentivando a las mujeres y que posiblemente también influyen en el abandono de la carrera, ¿no? Entonces ahí encontramos de repente, no sé, pues machismos o discriminaciones verbales, cosas de ese estilo que a veces están muy naturalizadas dentro de lo que es la dinámica del aula. Pero también encontramos que las universidades en general están integrando algunas prácticas para poder cambiar esto. Han creado, por ejemplo, unidades de género o protocolos que ayudan a sancionar ciertas situaciones de acoso. También se están implementando cursos de capacitación para docentes. En algunos casos también se han incorporado vías de ingreso especial para incentivar a las mujeres a que entren a estudiar ingeniería. Y todo eso en el fondo suma, ¿no? Suma para poder atajar este problema. Y entre las prácticas que las estudiantes más valoran están aquellas que promueven la colaboración entre pares, por ejemplo. Todo lo que son redes de apoyo, también poder acceder a beneficios sociales, sobre todo para estudiantes, por ejemplo, que son madres, el tener acceso, no sé, a una sala cuna, ¿no? Ese tipo de cosas también marcan diferencia, y la verdad es que hay mucho por avanzar todavía en esa materia, pero creo que el primer paso es diagnosticar y visibilizar estas brechas. Nosotros nos dimos cuenta haciendo esta investigación de que algunas instituciones todavía son reticentes a esto, todavía no son conscientes de que las brechas existen, de que están, ¿no? Entonces, antes de poder desarrollar acciones, necesitas diagnosticar y hacer visible la problemática. Así que yo creo que ahí tenemos un desafío como país todavía bien grande. ¿Y cómo relacionas lo anterior a la enseñanza de la física en el ámbito escolar? Bueno, en la escuela la verdad es que hay hartos factores que son importantes y que están afectando la percepción de autoeficacia de las mujeres y afectando por ende también las decisiones vocacionales, ¿no? Entonces, por una parte, hay todavía muchas creencias de que hay áreas de conocimiento que son para mujeres y otras que son para hombres, y eso pasa porque también son parte como del inconsciente colectivo de algunos docentes incluso, pero también de las propias familias, ¿ya? Y yo creo que ahí es importante el rol que tiene la escuela al brindar orientación a las familias en estos temas de género, porque no todas las personas hemos tenido formación. Entonces, para muchos ni siquiera es tema. Entonces, es muy interesante cómo la escuela puede tener un rol ahí que va más allá del aula, ¿no? Que tiene que ver con este acompañamiento y orientación a las familias. También hemos identificado la presencia de estereotipos de género en materiales escolares, por ejemplo, en los libros de texto. Todavía aparecen mujeres realizando tareas en roles de cuidado, de crianza, labores domésticas, versus hombres que aparecen trabajando o en ciencia, en ingeniería, por ejemplo, o en actividades que parecen muy importantes, difíciles, muy exitosas. Entonces, uno como docente tiene que tener también cuidado con el material que usas, ¿no? Y cuáles son estos ejemplos que finalmente terminas ahí colocando en las clases. También es importante en el caso de los colegios mixtos poder cuidar todo lo que son las interacciones en el aula. Hay que mujeres y hombres en el fondo tengan las mismas oportunidades de participar en clase, de opinar, de que haya clima de respeto, cuidar cómo se conforman los grupos de trabajo, por ejemplo, cuáles son los roles que las estudiantes mujeres tienen en el interior de los grupos, eso también se ha investigado bastante.
Muchas veces pasa que las mujeres adquieren un rol como de secretaria, entre comillas, porque escriben bonito, porque la letra es bonita, porque son más ordenadas, y ese tipo de actitudes finalmente igual van condicionando a las mujeres para que después asuman de que ellas tienen que desarrollar ciertos roles, ¿no? Que son muy estereotipados. Entonces hay mucho trabajo ahí de muy micro, yo te diría muy detallado en el interior del aula que todavía hay que abordar. Gracias, grandes desafíos tenemos por delante. Sandra, esta es una pregunta del público para ti. La recogí entre mi red de conocidos y me preguntan, querían saber de un especialista como tú, ¿cuánta discriminación de género percibes entre tus pares y en qué forma se manifiesta? ¿Cuántas profesionales mujeres existen en tu equipo? Mira, la primera pregunta, yo creo que más que de los pares directamente, yo siento que la discriminación viene como por el sistema. Y por sistema me refiero en el ámbito académico tanto a la cultura de trabajo dentro de las instituciones de educación superior como al sistema de investigación en general. Y por esto hablo específicamente del caso Chile, pero quizás esto también ocurre en muchas otras partes, no lo sé. ¿En qué lo veo yo? En esta cultura que hay de como invisibilizar el papel que tiene la familia en el desarrollo profesional de las mujeres que están dentro de la academia. Entonces, casi que es como un tabú si uno prioriza el tiempo que quiere pasar con sus hijos pequeños. Es como que si te invitan a cosas, si tienes que dedicar tiempo, tus excusas tienen que ir por otro lado, pero no por el lado de que en verdad necesitas tiempo familiar. Y en ese sentido yo creo que las mujeres, también por un tema de estereotipo por mucho tiempo, es como que somos nosotras las que tenemos que entregar nuestro tiempo. En verdad deberían ser ambos y en muchos casos lo es. En mi propio círculo familiar, nosotros los dos contribuimos de igual manera al desarrollo de nuestro núcleo familiar. Pero como que hacia afuera uno no puede hablar de eso tan libremente, ni lo puede poner sobre la mesa porque como que te miran a veces como, pero ¿de qué estás hablando? Esto es el trabajo, hay que trabajar. Y por el sistema me refiero a que, por darte algunos ejemplos bien simples, el sistema no está diseñado pensando en que uno tiene que proteger como esos tiempos que están dados para la familia. Hay concursos de la Agencia de Investigación aquí en Chile que están abiertos a finales de enero y cierran a principios de marzo. Y todo el mundo dice como, pero momento, febrero es receso universitario y es el único tiempo que a nivel académico, los académicos tenemos tiempo de cerrar y desconectarnos un tiempo y estar de verdad con la familia. Y cuando te ponen estas fechas es como en contravía de todo eso, es como que tienes que hacer el sacrificio y el sacrificio lamentablemente es por concursos que cuando uno va creciendo en su carrera académica quiere poder postular, pues son concursos mucho más grandes, con más fondos, más asociativos. Entonces, ¿quiénes terminan, entre comillas, como quedándose más al margen? Las mujeres, porque seguramente, por ejemplo, en mi caso, no puedo hablar por todas, pero en mi caso yo, pucha, a muchas propuestas dije no puedo porque ya tenía planificado descanso familiar en esa época y no iba a dejarlo de lado por sentarme a escribir una propuesta en febrero. Pero yo creo que si uno ve los números, al final, claro, son menos entonces las mujeres que postulan participando como investigadoras, incluso en las propias posiciones directivas, porque te tienes que hacer al margen para no sacrificar esto otro, y es porque el sistema mismo no está pensando en dar ese espacio dentro de la planificación de fechas, etcétera. Y eso yo creo que se ha incluso intensificado ahora en momentos de pandemia, cuando estamos todos en casa, estamos así con 10 manos tratando de resolver el asunto familiar, con colegios en casa, trabajo en casa, qué sé yo, cuidado de enfermos o de adultos mayores. Y
y como que la cultura es que el tiempo sigue siendo el mismo y tú tienes que producir a nivel científico lo mismo, tienes que seguir postulando la misma cantidad de proyectos, como que nada más se detienen, pero la verdad es que no hay cómo seguir todo al mismo ritmo si estamos en una crisis como la que estamos ahora, pero como que es difícil poner esos temas sobre la mesa porque a veces pareciera que somos las mujeres las que estamos tratando de ponerlo, porque somos las que más tratamos de poner, de hacerlo visible, y entonces termina jugando en contra, termina siendo como que estamos sacando excusas o siempre hay algo más y el trabajo no está primero, pero en verdad es porque no hay un balance entre todas estas cosas que en cierta medida yo creo que las mujeres sí tratamos de al menos tratar de tener ese balance siempre allí y termina jugándonos en contra. Bueno, y en la segunda pregunta sobre mi equipo, mira, es bien frustrante porque, claro, yo estoy en un departamento en el que la representación de mujeres es bien bajito. Tú lo mencionaste al principio. La realidad en el departamento en el que yo estoy es exactamente el que tú mencionaste. Estamos entre un 9 y un 11%, por ahí andamos en número de mujeres inscritas en ingeniería eléctrica. Algunas veces hemos logrado subir un poco más. A nivel de facultad está mucho mejor, que reúne muchas más carreras, todas STEM, pero ahí ya estamos llegando a un número por encima del 30%, incluso, que es muy bueno. Pero en carreras específicas y eléctricas, una de ellas es bien bajito. Entonces yo te diría, mira, tengo una estudiante de doctorado, mujer. He tenido una tesista de magíster que ya se tituló hace un par de años, y a nivel de memoristas no tengo ninguna. Tengo estudiantes haciendo trabajo de investigación conmigo, tengo 2 y sería. Es bien difícil poder tener más estudiantes porque en verdad son muy poquitas las que están. En el otro laboratorio donde participo, que es el NIC Labs, es un laboratorio que reúne estudiantes de computación y también de eléctrica, y en computación hay mucho mejor representación, y en ese laboratorio siempre el director lleva mucho tiempo haciendo hartos esfuerzos por tener paridad. Entonces casi siempre tenemos igual número, tanto de estudiantes mujeres como de hombres, y eso ha sido bien bueno, pero también porque hay más de dónde. En computación hay un poquito más que en eléctrica. En eléctrica siempre ha sido bien difícil atraer más, pero estamos en eso. Siempre estamos haciendo campañas y tratando de mostrar la carrera a las estudiantes que están en plan común para que lleguen. Eso es muy bueno. Mucha suerte con eso. Gracias. Bien. Bueno, ahora una pregunta para todas, ¿ya? Y ahora nos desordenamos un poco, así que pueden responder la que quieran. Si ustedes fueran asesoras presidenciales y tuvieran real incidencia en la definición e implementación de políticas públicas, díganos brevemente 2 o 3 aspectos prioritarios a mejorar en la implementación o coordinación del sector espacial en su especialidad. Victoria, ¿quieres partir? Gracias, Yani. Sí, me llega al corazón tu pregunta. Creo que lo primero, básico, esencial, hay que hacer un trabajo interdisciplinario, pero en serio. O sea, no se trata solamente de que el ingeniero en astrofísica trabaje con el electrónico, sino que de verdad se incluya dentro de cada una de las competencias y especialidades las distintas áreas del conocimiento, o sea, ciencias sociales, artes, humanidades y las ciencias básicas, para poder desarrollar un programa espacial coherente. En mi experiencia he estado muy expuesta a este tipo de interacciones en Europa y en Rusia con las agencias espaciales, y funciona, de verdad que funciona. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un psicólogo que es el que está definiendo si tiene que ir o no la planta en el módulo espacial para que el astronauta no pierda la cordura, bueno, ese trabajo lo tiene que hacer un psicólogo, que es el especialista en esa área del conocimiento, y así como el ingeniero hará lo suyo en su área de conocimiento. Chile no tiene interdisciplina, no tiene una cultura de interdisciplina, y es tiempo de que empecemos a valorar cada una de las pertinencias y los conocimientos en su justa medida, ¿no? O sea, pastelera tus pasteles. Creo que una segunda área prioritaria es tener y contar ya con una política de género espacial.
es súper específico, pero va a tener que ser de esta forma mientras no tengamos otro nivel de conciencia respecto a los temas de género. O sea, ojalá algún día la agenda de género no exista, porque va a significar que en serio hay equidad y hay igualdad en materia, sobre todo lo que son los accesos a las oportunidades, y de esta forma empezar a superar las brechas de desigualdad que abarcan lo económico, lo social, la salud, o sea, de todas las áreas que uno se le ocurra. Y creo que la tercera gran definición, que si tuviera la oportunidad de decírselo a un presidente, sería, es que a mí me gustaría contar con la definición presidencial de por qué el espacio. Eso es algo que desde el año 58 Chile no ha tenido. No contamos con una definición del más alto nivel de conducción política estratégica de la nación, que en este caso, para nuestro país, es el presidente de la República, que diga por qué Chile necesita ir al espacio. ¿Para qué queremos el espacio? ¿Queremos el espacio solo para probar tecnología? Perfecto, pero declárelo. ¿Queremos el espacio para solucionar problemas públicos? De acuerdo, ¿cuál? Pero necesitamos orientaciones que le den guía a los proyectos, que prioricen las áreas de desarrollo, para que podamos encontrar aquellas formas de financiamiento que a lo mejor no son 100% estatales, porque la estructura del Estado no te da, pero sí puede optar a un modelo de triple hélice, o sea, integrar al privado, a la academia y al Estado por un solo propósito. Bueno, hay que definir ese propósito. Perfecto, gracias. Intersectorialidad, entonces tenemos perspectiva de género, protocolos para implementar perspectiva de género, y finalmente la definición del problema público en el ámbito espacial. Eso es como el resumen. ¿Quién más? ¿Carla, Sandra? Bueno, a mí me gustaría sumar tal vez un par de iniciativas más por mi especialidad. Yo creo que si pudiese, presionaría para poner énfasis en mejorar sobre todo la formación inicial docente, que actualmente no cuenta, por ejemplo, con especialidad en astronomía o ciencias del espacio, y que también necesita integrar de manera más explícita la perspectiva de género. Por ejemplo, actualmente no hay ningún criterio de acreditación para las carreras de pedagogía que considere la perspectiva de género, ¿no? Entre sus criterios, entre sus lineamientos, y eso es urgente, porque después en las escuelas son las y los docentes los que pueden lograr incentivar a que más mujeres también, ¿cierto?, ingresen a estudiar ciencia y tecnología. Y creo que también con foco en la escuela promovería mucho más la implementación de metodologías que consideren la innovación, por ejemplo, como parte de sus objetivos, porque para el desarrollo de la ciencia espacial en Chile necesitamos nuevas generaciones que tengan visión de futuro, que tengan capacidad para abordar desafíos, para plantear nuevas preguntas, y todo eso es muy difícil de lograr con estas metodologías tradicionales, expositivas, ¿cierto?, que están tan insertas, sobre todo en la formación científica. Así que ahí yo creo que pondría mis fichas. Innovar la enseñanza, entonces. Innovar Sí, la enseñanza y la formación docente. Y la formación con perspectiva de género. Sí, perfecto. ¿Sandra? Bueno, yo soy nueva en este tema espacial, pero algo que he visto en el desarrollo de tecnología es que es un poco complejo que instituciones civiles puedan contar con financiamiento para desarrollo de tecnología espacial. Lo hablo por la cercanía que tengo con el grupo de investigación que desarrolla nanosatélites en la universidad, y para quienes yo vi que la primera misión de verdad fue titánico, el tema de conseguir fondos, o sea, los costos asociados no son menores, sobre todo cuando ya está listo y se tiene que hacer un lanzamiento, los costos son bien elevados, y no son costos que te los va a cubrir un proyecto de los que estamos acostumbrados a postular, como los FONDEF, los FONDECID. Esos montos no son para ese tipo de desarrollo. Entonces yo creo que estar en el marco de una política espacial que ayude al desarrollo de tecnología en Chile, aprovechando que Chile está súper bien localizado, tiene todo el tema para explotar sus cielos para observación, pero también para crear capital humano experto en este tema que se está generando, pero que
que ojalá pudiera ser con tecnología desarrollada aquí en Chile. Yo creo que ahí nos falta dar un paso en que Chile no sea solamente un consumidor de, no sé, datos que se recolectan de satélites hechos y lanzados en otras partes, sino de tecnología puramente chilena. Y yo creo que ahí todavía hay mucho potencial que podría explotarse mejor si hubiera una política espacial que marcara todos estos desarrollos en las instituciones civiles. Me refiero a civiles porque sé que en ámbito de seguridad nacional y militar sí lo hay. Ahora hay un programa que están desarrollando en las FACH, pero estoy hablando más de instituciones civiles, universidades, ONG, que se dan esta aventura de empezar a desarrollar tecnología espacial dentro de Chile. Perfecto, muchas gracias. Y si ustedes tuvieran que elegir a 3 personas para colonizar otros planetas, ¿a quién elegirían? Una pregunta más un poco para divertirse. A ver, yo creo, si puedo partir, que son demasiados los desafíos que enfrentaría un grupo de personas en este proceso, así que en realidad priorizaría personas con capacidad de liderazgo y con conocimientos de ciencia básica y aplicada, por supuesto. Así que bueno, suponiendo que sea un grupo muy, muy grande y yo pudiera elegir a solo 3, elegiría 3 mujeres. Primero, creo que, por ejemplo, no sé, Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, una persona que admiro muchísimo porque creo que ha tenido un rol súper esencial y un ejemplo, yo creo, a nivel internacional de cómo logró sacar adelante a su país en medio de toda esta pandemia. Ella es una persona que ha sabido escuchar evidencias, que ha podido tomar decisiones basadas en evidencia, y creo que eso es mucho decir hoy en día, así que es una persona ahí que admiro bastante. También elegiría, por ejemplo, a Mimi Aung, que es ingeniera norteamericana, y ella es gerente de proyecto de la NASA en el JPL, ¿no? El Laboratorio de Propulsión a Reacción. Ella fue la responsable del equipo que diseñó el helicóptero, el Ingenuity, me parece que se llama, ¿cierto? Este que viajó a Marte en el Perseverance y va a ser el primero en volar muy pronto sobre la superficie del planeta, así que también súper admirable. Y creo que también elegiría a Katalin Karikó, quien es la bioquímica húngara que es considerada actualmente la madre de la vacuna contra la COVID-19 y a quien yo espero le den el Premio Nobel de Medicina este año. Creo que sus conocimientos sobre biotecnología serían muy útiles en un nuevo planeta. Oye, Carla, yo también tenía Jacinda. Es que el liderazgo es importante, ¿no? Sí, yo también había escogido 3 mujeres, de verdad. La primera opción era una política y a ella había seleccionado a Jacinda por las mismas razones, porque tiene una visión, integra todo esto de llevar la humanidad también a la política, de ser familiar, de comprender las necesidades de las personas. Así que bueno, ella era una. La segunda es una legisladora, había escogido a Ruth Bader por toda su visión y esa, pues, ya falleció, pero si la pudiera llevar, la llevaría a ella por toda la visión que ha tenido de cómo modernizar digamos, la legislación, el entendimiento de la jurisprudencia en favor de equidad de género. Porque fue alguien muy progresista en su rubro, que no era fácil en esas altas esferas de los jueces lograr algo así. Y la tercera, mi hija, súper egoísta, pero en verdad como una representación de las nuevas generaciones y de lo que uno esperaría que sean las niñas que vienen ahora con muchos menos sesgos que los que tuvimos nosotros y con más libertad de escoger lo que quieren ser y sin tabúes, sin estereotipos. Así que eso, mi hija Matilde. Bien, muy bien. Ay, qué linda. No, yo por mi lado, va a ser un poco medias a lo mejor, pero me llevaría a Simonetta Di Pipo, la doctora Di Pipo, que es la actual directora de la UNOSA, porque tanto su historia de vida
como su fuerza es que esta mujer tiene una fuerza increíble para empujar, o sea, estoy hablando de la persona que creó el tema de género en el asunto espacial, una mujer que prontamente espero sea la nueva directora de la Agencia Espacial Europea, ha abierto caminos y tiene una sencillez enorme. Además de eso, sería capaz de resolver problemas en Marte, y es doctora en astrofísica. Tiene las competencias científicas, políticas, en términos como de Da Vinci, un ser humano completo, ¿no? Un humanista completo. Ella iría así como a cabeza de mi misión. Después tengo a una persona que es de México, que es la directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia Espacial Mexicana, que se llama Rosa María. La adoro, la admiro mucho. Creo que es necesario una persona que sea un muy buen legislador y que tenga una visión de las diferencias que aquí en la Tierra existieron para no replicarlas en Marte. Estoy hablando de una persona a la que yo he visto hablarle a la comunidad internacional en castellano sin traductor, porque así como uno tiene que aprender a hablar inglés para estar en un foro internacional, bueno, el resto también debe reconocer al castellano como una de las lenguas oficiales del sistema de Naciones Unidas, siendo cuando la mayoría tendemos a hablar después en inglés y nos olvidamos un poco de lo importante que es rescatar nuestras propias raíces y que los asuntos de identidad parten por estos tan simples como respetar tu lengua. Creo que me gustaría ver esos valores reflejados en la nueva sociedad de Marte. Y la tercera persona que tengo no es una persona famosa todavía, pero creo que lo va a hacer en algún minuto porque tiene un empuje clarísimo, tiene una visión maravillosa y además tiene el power de la juventud. Y es la Isi Casas del Valle, que es una chilena que es abogada, se especializa en Derecho Espacial y para muchas de nosotras Isi ha sido un apoyo y un ejemplo bien grande de que cuando se quiere se puede lograr lo que sea, y la he visto surgir desde áreas distintas del derecho para llegar al derecho espacial, y estoy segurísima que tarde o temprano la vamos a ver arriba de un transbordador camino a algún cuerpo celeste, porque es lo que más desea y le pone unas ganas y un empuje que son dignos de admirar, y creo que me gustaría verlo para demostrar que se puede, ¿no? O sea, que tu país de origen o tu zona geográfica de origen no condiciona lo que tú puedes llegar a hacer toda vez que tengas un sueño, le pongas una fecha y traces un camino, o sea, tengas un plan para lograr tu objetivo de vida. Finalmente, ¿hay algo más que quisieran agregar? ¿Una última idea? Yo solo agradecerte por la entrevista y la posibilidad de plantear algunos aspectos que son importantes para abordar este tema de la participación de mujeres en ciencia y desde esta perspectiva de la educación, ¿no? Que es ahí donde tenemos, yo creo, desafíos importantes todavía, así que muchas gracias. Finalmente, sí. Sí, antes de que cerremos, también bueno, agradecer el espacio que le das al espacio por la iniciativa que estás liderando junto con Espacio Australis. Es muy importante aproximar el espacio a la ciudadanía y recordar e invitar a la gente a participar en la Noche de Yuri, que se va a celebrar la próxima semana ya, el 10 de abril. Es un día internacional en donde cada uno desde su casa, ¿no? Ya que estamos todos en cuarentena a propósito del COVID-19, podemos hacer pequeñas actividades junto con nuestros niños, ya sea una película, un dibujo, y ojalá poder subirlo a nuestras redes sociales con el hashtag Noche de Yuri. Y de esta forma entonces estar conectados, a pesar de la distancia, en la celebración del primer astronauta, bueno, cosmonauta en este caso, en órbita. Si hay algún auditor o auditoría que quiere conocer más sobre su trabajo o contactarlas, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde las puede contactar? Bueno, sí, Victoria. Sí, con el tema de Space for Women pueden acceder directamente a la página que es www.unoosa.org, que es la página de la ONU en temas espaciales, y buscar la pestañita Space 4 Women, en donde hay formularios de contacto, no solo en este caso conmigo,
sino que con todas las mentoras que hay a nivel internacional, ¿no? Donde, o sea, tú te puedes conectar con cualquiera de nosotras para los fines que estimes pertinente, y el formulario básicamente es para que te manden el correo o el WhatsApp, dependiendo del medio de contacto que se haya dejado. Carla. Sí, quería solo decir ahí que para contacto yo manejo redes sociales, Carla Hernández Silva, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram para entablar ahí comunicación, y también a través del sitio web del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, que es física.usach.cl. Sandra. Bueno, en mi caso, si están interesados en el grupo de investigación, la página es scespedes.cl/Winet, que es el nombre del grupo, Winet, W-I-N-E-T. Y también estoy en Twitter con @scespedes igual, así que ahí también me pueden contactar. Bueno, por mi parte, los auditores que quieran proponer temas, entrevistados o aportar con preguntas, sugerencias y comentarios pueden escribir a la página de la Radio Universidad SEC, donde estará alojado este episodio, o escribir también a gbacheliere, con doble C, doble L, sin H, @spazioaustralis.cl, y seguirnos en Instagram, #conversaciones espaciales. Gracias a nuestras invitadas y gracias a todos los que nos están escuchando.